En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido nuestros corazones con las luces del Espíritu Santo, dadnos de gustar todo lo recto y bueno y gozar siempre de tus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, muy bien. Entonces, comenzamos con la clase número 24, que está, esta que está acá, de la catequesis para bárbaros, pero antes de comenzar voy a hacer unas aclaraciones que me quedaron de la clase pasada. Un segundito. En la clase pasada hicimos una introducción a los sacramentos y a su vez después vimos el primer sacramento, el más importante de todos, dijimos que es el sacramento del bautismo, sin el cual no se puede entrar al reino de los cielos, hemos visto, ¿no? Y algunas preguntaban en concreto, dentro del chat en concreto, se planteaba si el bautismo, acerca de la Iglesia Católica del bautismo, y si el bautismo hecho fuera de la Iglesia Católica es un bautismo válido. Bueno, todo esto tiene sus bemoles. ¿Por qué? Porque, y lo digo de modo sencillo y rápido, si el bautismo hecho por alguien no católico, pero realizado según la fórmula trinitaria, y a su vez haciendo correr agua sobre la cabeza de la criatura o de la persona. ¿Por qué digo correr agua? Porque hace poquito una familia amiga pobre tuvo una dificultad, perdón, tuvo una dificultad respecto de un bebé. Su bebé había nacido bastante cachuzo, como decimos. Su bebé había nacido medio mal, cinco mesino o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, o seis mesino. Y el papá en un momento, eran bebitos, eran gemelos, o mellizos, no me acuerdo bien, fue y colocó con un poquito de agua en la incubadora, tocó un poco así con el dedo, ¿no? Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. El agua tiene que correr, ¿sí? Tiene que correr. Bien. Aun si no fuera agua de bendita, también el bautismo vale. Pero, ¿qué es lo que siempre en toda la tradición de la Iglesia ha estado de modo ininterrumpido? Que el bautismo, para que sea válido, hace falta que sea hecho en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma del sacramento, se dice, lo que sería la fórmula, para decirlo de modo sencillo. Y la materia es el agua común, agua común. No hace falta que sea, por cierto, bendita, dijimos, ¿no? Con la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Es decir, bautizar a una persona que implica borrar el pecado original, hacerla a esa persona heredera del cielo, ¿no? Perdón, hija de Dios y por lo tanto heredera del cielo. Si una persona, aún una persona que no es católica, apostólica romana, lo hiciera con esa intención, con esa materia, con esa forma, ¿no? Sobre la cabeza de una persona que no está bautizada, ese bautismo es válido para la Iglesia Católica. Esta razón es la razón por la cual cuando a veces una persona que no es católica, pero fue bautizada en una secta protestante, ¿no? O en una, como le llaman ahora, una denominación protestante, son sectas, punto. La verdad que no son católicos. Pero se utilizó agua. Había una persona sin bautizar todavía, la que está recibiendo el sacramento. Y se hace con esta fórmula, ese bautismo es válido. Por lo tanto, después no hace falta de vuelta duplicar el bautismo. ¿Qué sucede? Puede llegar a suceder que una persona en la que se encuentra uno en duda de si ha sido o no bautizada, el sacerdote, cuando la va a bautizar, tengo una duda, pongámosle tengo una duda, que si la hicieron en la fórmula trinitaria o no, en la fórmula esta que dije recién o no, o si, como pasó hace un par de meses en los Estados Unidos, me acuerdo, un cura pobre, ignorante, venía bautizando hacía 20 o 30 años de esta manera. Yo los bautizo en los nombres del Padre y en los nombres del Hijo y en los nombres del Espíritu. O yo los bautizo en el nombre de la Santísima Trinidad, etc. Ese bautismo no es válido. Por lo tanto, pongámosle que yo tengo una duda de si hace falta o no hacer el bautismo de vuelta. El sacerdote, si hay duda de que si esa persona fue o no bautizada previamente, ¿qué hace? Dice esta fórmula. En latín se dice así, se puede decir en latín o en español. Si es
Capax significa, si eres capaz, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa si eres capaz? Significa, en el caso hipotético que el bautismo anterior no hubiese sido válido, entonces, es decir, en el caso hipotético de que aquel bautismo no fuese válido, por lo tanto, tú estás dispuesto, desde el punto de vista de la materia, a recibir ese bautismo, porque no se puede dos veces recibir el bautismo, no hay doble bautismo, ¿no? Entonces yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto al bautismo que preguntaban algunos también de San Juan Bautista, el bautismo de San Juan Bautista no era el bautismo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el bautismo de San Juan Bautista era un bautismo en sentido simbólico, en el símbolo, y a su vez era un bautismo de remisión de los pecados públicos. Por eso es que los fariseos no se querían bautizar con San Juan Bautista. ¿Qué significa esto? Que cuando uno iba a orillas del río Jordán, tenía que previamente sumergirse o ser sumergido por San Juan Bautista en las aguas del río Jordán, como para sanarse de ese pecado, tenía que públicamente confesar los pecados. Es decir, tenía que decir, yo he robado, yo he adulterado, yo he mentido, yo he engañado a mi esposo, a mi esposo. Y por eso los que fariseos no se dejaban bautizar por San Juan, por San Juan Bautista. Bien, perfecto. No quiero demorarme más con el tema este. Tenemos que pasar sí o sí al sacramento de la confirmación. Nos encontramos en la clase 24 de la catequesis para bárbaros y así nomás como estamos, vamos a pasar ahora entonces a la diapositiva de la confirmación. Acá estamos. La confirmación, clase 24 de catequesis para bárbaros. Bien, ¿qué es la confirmación? Dice el catecismo. Es un sacramento, o sea, el signo sagrado de la gracia, estamos diciendo, el modo ordinario de llegar al cielo, por el cual el Espíritu Santo viene a nosotros de una manera especial y nos permite profesar nuestra fe como fuertes y perfectos cristianos y soldados de Dios. Fíjense, interesante. El Espíritu Santo ya llegó a nosotros en el sacramento del bautismo. Sin embargo, va ahora a venir de una manera especial, va a venir a habitar de una manera especial en las almas, como vamos a ver después enseguida, sobre todo manifestándose a través de sus propios dones, ¿no? Bien, ¿dónde se encuentra todo esto? Vamos a ver la Biblia de vuelta, tenemos que ir sí o sí a la Sagrada Escritura. Nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, los Hechos de los Apóstoles, por las dudas, se encuentra al final de la Biblia, ¿no? Inmediatamente después de que termina el Evangelio de San Juan, ¿no? Evangelio de San Juan. Bien, primero Evangelio, acuérdense, San Mateo, segundo San Marcos, tercero San Lucas, cuarto San Juan. El evangelista número 4, el cuarto evangelista es San Juan. Están escritos los evangelios según la cronología en que fueron escritos los mismos, ¿no? San Juan es el último que escribe, teniendo a mano, teniendo a la vista, presumiblemente, al Evangelio de San Mateo, de San Marcos y San Lucas. Por eso cuenta San Juan muchas otras cosas que los tres evangelistas restantes no contaban. Los tres evangelistas restantes, Mateo, Marcos y Lucas, son llamados sinópticos, casi con la misma mirada, ¿no? Prácticamente los mismos hechos. San Juan distinto, el evangelista que escribe distinto. Bien, los hechos. ¿Qué son los hechos? Los hechos es el primer libro podríamos decir, de historia de la iglesia que existe, ¿no? La primera historia de la iglesia que narra la iglesia primitiva, los primeros cristianos, y su relación primero con la sinagoga, ¿no? Su disputa con los sacerdotes, sus peleas con los fariseos, sus exilios, su persecución, los primeros martirios, el martirio de San Esteban, el primer mártir que se conmemora el día 26 de diciembre, ¿no? El día siguiente a la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nomás en el capítulo 2, voy a leer acá, el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos con este texto, que dice así. El catecismo que usamos nosotros, vamos a dejarlo ahora al final, cuando termine este curso, para poder comprarlo. Bien. Vamos a ver. Al cumplirse el día de Pentecostés, dice el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, se hallaron todos juntos en el mismo lugar, cuando de repente, del cielo, un ruido como de viento que soplaba con ímpetu y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas divididas, como de fuego, posándose llenos del Espíritu Santo. Todos fueron entonces llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas,
tal como el Espíritu les daba que hablasen. Y se da acá el famoso milagro de las lenguas, ¿no? Habitaban en Jerusalén judíos, hombres piadosos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse ese ruido, acudieron muchas gentes y quedaron confundidas, por cuanto cada uno los oía hablar en su propio idioma, ¿no? Se pasmaban pues todos y se asombraban, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo es pues que los oímos cada uno en nuestra propia lengua en que hemos nacido? Pero es como si están en Jerusalén, ¿por qué cada uno tiene lenguas distintas? Bueno, porque muchos venían desde otros lugares para la Pascua judía y habían nacido unos, no sé, en Capadocia, como va a decir acá, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, ¿no? Pero escuchaban ellos mismos a los apóstoles hablar en su propia lengua. No es que el Espíritu Santo les hubiese metido una lengua distinta a los apóstoles, sino que era un milagro más bien pasivo. El milagro estaba hecho para que los oyentes escucharan distintas lenguas. Acá comienza a prefigurarse de que ya no hay ni, como San Pablo va a decir, en Cristo Jesús ya no hay ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, todos somos uno en Cristo Jesús, ¿no? La universalidad de la iglesia, ¿no? O sea, todo el mundo, ahora a partir de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, puede pertenecer a ese nuevo Israel, ¿no? La ley antigua ha sido ya perimida porque llegó el Mesías. Entonces ahora la salvación, la redención es para todos los hombres. No importa quién uno haya sido, no importa de qué raza venga, no importa de qué religión venga. Basta de qué falsa religión, digo, venga. Basta que uno abrace a nuestro Señor Jesucristo, quiera cambiar de vida y quiera vivir la vida, como se dice, la vida en Cristo Jesús, ¿no? Ya somos una criatura nueva a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces acá ya se encuentra prefigurado ni más ni menos, lo que va a ser el sacramento de la confirmación. Pero después se va un poquito más adelante, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, ¿no? Versículo 14, de vuelta. Hechos de los Apóstoles. ¿Quién escribió los Hechos de los Apóstoles? San Lucas. Bien. San Lucas escribió los Hechos de los Apóstoles. San Lucas escribió su Evangelio de San Lucas, donde está la infancia de Jesús, ¿no? El nacimiento, la natividad, todo es propio del Evangelio de San Lucas. Pero San Lucas también escribe los Hechos de los Apóstoles, ¿no? San Lucas era médico. Escribía muy bien en griego porque era de origen griego. El mejor griego, el más pulido de la Biblia es de San Lucas, el del Nuevo Testamento, ¿no? Bien, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Dice así. Cuando los apóstoles, porque acaba concreto la confirmación, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, los samaritanos eran estos como herejes, como progres, ¿no? Para los judíos. No hablaba un judío con un samaritano, porque se habían mezclado con religiones así mundanas, ¿no? Falsas, ¿no? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo bajado, hicieron oración por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque no había aún descendido sobre ninguno de ellos, sino que tan solo habían sido bautizados en el nombre del Señor. Entonces les impusieron las manos y ellos recibieron al Espíritu Santo. Bien, hasta acá entonces un poco del texto de la Sagrada Escritura que vamos a comenzar. Perfecto, muy bien. Vamos entonces, seguimos con el catecismo. Acá tenemos el texto de Pentecostés, que dijimos recién. Pentecostés, Pente, 5, Kai, Pente, Caideca, Pentecostés, Pente 5 significa 50 días después de que 50 días está la resurrección, 40 días, y después 50 días, 10 días más, Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Venida del Espíritu Santo que había sido profetizada muchas veces por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Yo me iré, pero enviaré a mi Espíritu Santo, que los enseñará a todos, ¿no? Bien, en fin, ¿se acuerdan de estos textos, no? Se encuentra bien. Vamos a ver después el tema de los dones. Pasamos rápido esta parte. Bien, muy bien. Aquí tenemos entonces... bueno, voy a decir ahora un poco los dones, sí, está bien. En la confirmación, te podemos explicar el rito, cómo se da el rito de la confirmación, se dan los dones del Espíritu Santo, los dones
del Espíritu Santo, ¿no? Los dones son 7: el de sabiduría, el de entendimiento, el de consejo, el de fortaleza, el de ciencia, el de piedad y el de temor de Dios, ¿no? Voy a leer acá un texto cortito que de cada uno y después me pareció interesante compararlo con lo que sucede a veces en la vida de los santos, porque los santos son aquellas personas que al recibir la confirmación, habitualmente en Occidente, la confirmación se recibe normalmente después de la Sagrada Comunión. En algunos lugares reciben primero, obviamente, el bautismo. Si uno no tiene el bautismo, no puede recibir ninguno de los otros sacramentos, porque todavía no es cristiano. En algunos lugares, también de Occidente, se recibe el bautismo primero, después a veces la confirmación y después la comunión. En Oriente, muchas veces en Oriente, es la confirmación recibida al mismo momento del bautismo. O sea, es primero el bautismo y inmediatamente después la confirmación. Y es más todavía, en algunos lugares, por ejemplo, en las iglesias ortodoxas rusas, ortodoxas cismáticas, ¿no? O griegas, les dan la misma sagrada comunión al bebé, un poquito, una gotita de la sangre de Jesús, inmediatamente después de ser bautizado. Por lo tanto, se bautiza el bebé, se lo confirma, se lo unge, vamos a ver enseguida ahora la fórmula y todo, y después se da una gotita de la sangre de Cristo. O sea, reciben en un mismo momento, primero comunión, confirmación y comunión. Bautismo, confirmación y comunión, o bautismo, comunión y confirmación, ¿sí? En Occidente, en la inmensa mayoría de nuestras parroquias, ¿no? Se hace esto que decimos recién, que normalmente, perdón, se da la confirmación terminada después de la comunión, un tiempo después. Esto es discutible, esto no es una cosa dogmática, esto se discute mucho en la historia de la Iglesia, en la historia de la liturgia, de cuándo corresponde o no comenzar a dar la confirmación. Bien, pero no entremos en este tema, es un tema un poco eterno. Algunos dicen, bueno, si es un sacramento que nos hace más fuertes, nos confirma en la fe, hace falta que uno tenga cierta, justamente, confirmación previa en su vida cristiana, ¿no? Que uno ya está fuerte para poder recibir los ataques del mundo, y a su vez también esto nos viene como a dar una coraza, una fuerza especial a acrecentar los dones que recibimos con el Espíritu Santo en el momento del bautismo, hacerlos más fuertes, ¿no? No entramos en esta discusión, pero vamos a leer acá rápidamente los dones del Espíritu Santo y a su vez también vamos a ver después cómo actúa en el alma de los santos, porque los santos son aquellas personas que han vivido lo que queremos vivir nosotros. Mamma mía. Quieren vivir la vida en Cristo radicalmente. Y a su vez, que los dones del Espíritu Santo sean de modo habitual en uno, estén de modo habitual en uno. ¿Quiénes son los santos entonces? Aquellos que viven al modo divino. Eso es lo que uno tiene que intentar ser, santo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver acá, los voy a leer así rápidamente y después les voy a contar un poco algunas anécdotas que traje yo de los santos. El don de sabiduría es un don, conocimiento, es un conocimiento sabroso de Dios, sapere, sapiencia, significa saber, saborear, ¿no? De los atributos de Dios y de sus misterios, como infinitamente adorables y amables, ¿no? Cuando San Francisco contaba que pronunciaba el nombre de Jesús o de Dios, sentía en su boca y en sus labios un sabor 1000 veces más dulce que la miel y el azúcar. Vamos a ver más ejemplos después. Don de entendimiento, donde entender a Jesús, su doctrina, su Padre y el Espíritu. Todas las verdades de fe las entendemos verdaderamente gracias a este don. Don de consejo. Ahora vamos a poner ejemplos de todo esto, ¿no? Hay que aplicar a las situaciones concretas de la vida. ¿Qué tengo que hacer aquí y ahora? Hay un montón de situaciones que uno tiene que en las que uno tiene que obrar rápidamente, no tiene mucho tiempo, ¿no? Bueno, y es como que dice, tengo que hacer esto, punto, listo, don de consejo. Dios, tercera persona de la Santísima Trinidad, Espíritu Santo, me dice, ahora en lo concreto hay que hacer esto. Y uno pregunta, ¿y por qué? No lo sé. Bueno, los santos operan al modo divino. Tienen que hacer esto y no hay duda de eso, ¿no? Don de fortaleza. Acuérdense que también hay una virtud cardinal de la fortaleza, ¿no? Bueno, este es el don de fortaleza. Una vez que conocimos el camino, hay que recorrerlo.
necesitamos fuerzas para obedecer la llamada del Señor. Dios nos da la fuerza del Espíritu Santo para llevarla a cabo. Este es el don que, sobre todo, se muestra mucho en los mártires, ¿no? O en los confesores de la fe, que son perseguidos por la fe y, bueno, y en ese momento dicen, yo me están por quemar, me están por matar, la verdad que mis fuerzas naturales me tenderían a que yo me desvaneciese o que yo apostatase de mi propia fe porque soy un cobarde, un débil, ¿no? Bueno, donde fortaleza hace que una jovencita, ¿no? Como, no sé, Santa Inés, Santa Cecilia mártir, bueno, se aguanten, ¿no? Por amor a Dios, los martirios más horrorosos y más dolorosos, ¿no? ¿Dónde ciencia? ¿Dónde ciencia? Entender, dice el texto del catecismo, la naturaleza y sus leyes, porque vemos en ella a Dios que la creó, la naturaleza creada, ¿no? Ver en su belleza, en su grandeza y en su verdad el reflejo de la belleza y la verdad divina, la verdad de Dios. ¿Dónde piedad? De piedad, ese sentimiento de amor, de reverencia, de intimidad que un buen hijo siente para con sus padres. Es la virtud propia de la familia, la pietas, ¿no? La piedad cristiana, el de sentirse hijo. Yo soy hijo de Dios. La verdad que nosotros a veces si no nos damos cuenta de esto. Soy hijo de Dios. No soy hijo de un rey, soy hijo del rey de los reyes, ¿no? No nos damos cuenta de esta filiación divina. Hay un sacerdote que tengo la gracia de tenerlo hace algunos años como director espiritual, el padre Horacio Jorge, sacerdote jesuita, de los buenos jesuitas que hay, ¿no? Que siempre me insiste mucho en este tema. Somos hijos. Dios es mi papá. Dios es mi papá. Por eso si no le pregunto a un pagano, ¿y quién es tu papá? ¿Y tu papá quién es? La Pachamama. Bueno, Dios es mi Dios es el Dios verdadero. Es el Dios que hizo el cielo y la tierra, hizo esta tierra que algunos están adorando. ¿No? Mi Dios no es el éter, la nada, el nirvana judista, ¿no? Mi Dios es mi propio Padre que me redimió y que me toma como hijo, ¿no? ¿No? Es lo que nos hace clamar, el Espíritu Santo, dice Jesús, nos hace clamar Abba, papá, papito, Abba, Abuni, ¿no? Como dicen en árabe, papito. Hay que sentirse así con el papá. Y por eso el papá, cuando uno le pide realmente perdón, siempre te perdona. No importa lo miserable que haya sido yo, ¿no? Me quiero corregir, bien, papá me perdona, bien. Bien, ¿dónde tenerlo a Dios por Padre? Saberlo y disfrutarlo con paz doméstica, alegría filial, sentir ternura, obediencia, admiración y afecto a Dios como Padre, ¿no? A Dios como Padre. El último donde timoris domini, se dice en latín, temor de Dios, respecto que se debe tener a Dios, no es el temor a ser castigado, el temor, como se dice, servil, ¿no? De un esclavo que me va a pegar un latigazo. Ese puede ser el inicio de un sapiencia, timoris domini, dice la Escritura, ¿no? El inicio de la sabiduría es el temor de Dios. Sí, es cierto, el inicio de la sabiduría, pero no es el final de la sabiduría. Uno puede obedecer a su papá, porque si no me pega un coscorrón, ¿no? Bueno, a veces no queda otra opción, porque los niños son a veces mal criados y, bueno, no son, como dice Rousseau, el buen salvaje que nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. No, el niño muchas veces es un malcriado que hay que sujetarlo y hay que, como dicen algunos, como domesticarlo, porque es bastante, bueno, yo por lo menos era bastante complicado. No sé ustedes, pero necesitaba a veces un correctivo que no era siempre del todo, bueno, Javiercito, portate bien. A veces hacía falta una buena corrección paterna o materna, que a veces me dolía más. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque hay dos temores, el temor servil, el de un esclavo, o el temor filial. ¿Cuál es el temor filial? El que yo no quiero ofender a Dios no porque tengo miedo de irme al infierno. Ese es el temor filial, ¿no? Tengo que tener miedo, no, o sea, no quiero ofender a Dios porque lo quiero, porque lo amo. O sea, es lo que sucede con el papá con los hijos muchas veces, ¿no? O los hijos cuando aman a sus papás. Yo no, allá llega un momento donde yo quiero tanto a mi padre, tanto a mi madre, que yo no voy a hacer esto porque tengo miedo que me castiguen o me reten, ¿no? No voy a hacer esto porque a ellos no les gusta y porque los quiero. O al revés, voy a hacer esto no por ningún temor a que me digan algo, no sé, se enojen conmigo. Voy a hacer esto porque ellos quieren eso para ellos, es el bien para ellos y porque a ellos les gusta eso. Porque al final de cuentas, si uno se pone a pensar, el amor verdadero,
es el bien para el otro. Entonces yo como amo a mi Padre que está en los cielos, no quiero ofenderlo, no tanto porque me puede mandar al infierno, que es verdad que existe y me puede mandar al infierno, sino cuando esa muralla, digamos, ¿no? Yo no quiero ofenderlo porque lo amo, porque lo quiero y porque quiero hacer lo que Él quiere que yo haga y porque sé que esa es su voluntad. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, el Evangelio de San Juan. Entonces, Dios quiere que yo sea santo. No tanto, entonces, hay que buscar el no irse al infierno por el temor. Está bien, es el inicio, es cierto, pero es el inicio, no el final. Tengo que buscar la santidad. ¿Por qué? Porque yo quiero a mi papá. Y Dios es mi papá. Y mamá es la Virgen María. ¿Mm? Así empieza la vida pública de Cristo, ¿no? Hijo, no tienen vino, le dice la Virgen Santísima a Jesús. ¿Y yo qué tengo que ver, señora? No llegó mi hora todavía. Yo siempre me imagino esa parte del Evangelio. La Virgen le habrá mirado a Jesús como diciendo... No dice más nada el Evangelio, solamente dice que la Virgen, a los que estaban en el matrimonio, en las bodas de Caná, dicen, hagan todo lo que Él les diga. Bueno, esa es la frase que uno tiene que tener en la cabeza. La mamá nos dice, hagan todo lo que Él les diga, ¿no? Lo que Cristo, nuestro Señor, nos diga. Bien, voy a salir de acá, les quiero contar esto que había preparado para ustedes, que es un texto que preparé acerca de cómo se dan estos dones en la vida de los santos. El don de sabiduría, este don de gustar o para gustar lo espiritual, la capacidad de juzgar según la medida de cómo juzga Dios. Esto lo puede ver en el Evangelio de San Lucas, cuando la Virgen Santísima va a visitar a su prima Santa Isabel, y entonces se encuentran, ¿no? ¿Y cómo es que la madre de mi Señor ha venido a visitarme? Y Nuestra Señora, la Virgen Santísima, proclama ese canto que cantamos o rezamos todos los días en las vísperas, en el oficio divino, el breviario, o la liturgia de las horas, como se le llama ahora. Tenemos el texto de proclama mi alma la grandeza del Señor, el hermoso cántico que Nuestra Señora canta, la Virgen cantaba, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora todas las naciones me llamarán bienaventurada, feliz, ¿no? El poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo, su misericordia llega a sus fieles de generación en generación, ¿no? Bien, y continúa, ¿no? La Virgen podía gustar lo espiritual, se ve claramente en el Magnificat. Segundo don, que nos viene a aumentarnos lo que hemos recibido como Espíritu Santo en el bautismo, en la confirmación. Sigo con el tema, no me estoy yendo. Don de entendimiento. Es una gracia del Espíritu Santo que para comprender la palabra de Dios, ¿no? Y profundizar las verdades reveladas. La palabra de Dios, por cierto. Ojo con esto. La escritura se lee in medio ecclesia, en medio de la iglesia. No significa que yo me tengo que ir a un templo para leer la escritura, pero yo tengo que leer la Sagrada Escritura conforme a la interpretación que siempre la iglesia le ha dado desde el principio de la vida de la iglesia o del Antiguo Testamento. O sea, por eso significa leer la Biblia según o in medio ecclesia, en medio de la iglesia. Leerla conforme a toda la tradición de la iglesia, ¿no? A cómo lo interpretaron los primeros cristianos, los apóstoles, los padres de la iglesia, los papas, ¿no? Si yo agarro la Biblia, ¿no? Por ejemplo, típico de los sacerdotes del comunismo, de la teología de la liberación, que es lo mismo, es comunismo en clave católica, entre comillas, ¿no? O pseudo-marxismo católico. O sea, una incoherencia, no se puede ser católico y marxista al mismo tiempo, ¿no? El comunismo es intrínsecamente perverso, decía Pío XI en la Divina Redentoris, o sea, es una ideología intrínsecamente perversa. Pero algunos, con la teología supuestamente latinoamericana de la liberación, ¿cómo interpretan la Biblia? Por ejemplo, bueno, acá llega el momento de las bienaventuranzas, bueno, ustedes las conocen, ¿no? Bienaventurados los que lloran porque reirán, porque serán consolados. Bueno, bienaventurados los puros de corazón porque verán a Dios. Bienaventurados los pobres en el espíritu porque ellos heredarán el reino de los cielos. Bueno, entonces, ¿cómo te la interpretan estos de la teología de la liberación? Por ejemplo, te dicen, claro, al no interpretarlo in medio ecclesia, dicen, los pobres, ¿te das cuenta? Ahí está, mira. Solamente los pobres se van al cielo, todos los ricos al infierno, al horno. Por lo tanto, hay que
quitarle todos los bienes, la propiedad privada a los ricos para dárselo a los pobres, o en realidad lo que hacen es quitar la propiedad privada a los ricos para quedárselas ellos, los dirigentes comunistas, malditos, claro, obviamente. Sí, justamente los pobres. Pregúntenle a los venezolanos, a los cubanos o a los que estuvieron en el régimen soviético. Bien, el don de entendimiento es una gracia del Espíritu Santo, por lo tanto, para poder entonces entender especialmente la palabra de Dios y profundizar las verdades reveladas. Leo un texto cortito que se encuentra en la autobiografía de San Ignacio de Loyola, el gran fundador de la Compañía de Jesús. Texto. Dice, un día, dice San Ignacio, para que vean cómo funciona la vida de los santos, un día, yendo por devoción a la iglesia de San Pablo, a una milla de Manresa, cerquita de Barcelona, se sentó un poco con la cara hacia el río, él habla en tercera persona, ¿no? En Cardoner, el cual iba hondo. Y estando allí se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento, y no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales como de cosas de la fe y de letras. Y esto con una gran ilustración, que le parecían todas las cosas nuevas. Y no se puede declarar los particulares que entendió entonces, aunque fueron muchos, sino que recibió una gran claridad en el entendimiento. De manera que todo el discurso de su vida, hasta pasados 62 años, coligiendo, entendiendo todas cuantas ayudas ha tenido de Dios y todas cuantas cosas ha sabido, aunque las junte todas en uno, no le parece haber alcanzado tanto como aquella vez sola. Dios le comunicó en ese momento el don del entendimiento. A algunos santos le ha pasado esto, ¿no? A algunos místicos, que no habían tenido una gran instrucción teológica y los tipos leen la Biblia y te la interpretan como si fuese San Jerónimo, Santo Tomás, ¿no? Bueno, tienen en grado sumo, iluminado enormemente el don de entendimiento. El Espíritu Santo, lo digo ahora, perdón, es infundido en el alma a partir del bautismo, ¿no? Pero son como velas, dicen los padres de la iglesia, que son como velas que están todavía acostadas y uno está trabajando a fuerza de remos, ¿no? La confirmación nos hace que esas velas se inflen. Y si yo estoy en gracia de Dios, hago que si el viento, el Espíritu Santo va soplando, pueda ir más rápido, avance más rápido en la vida espiritual, ¿no? Hay que dejar orar al Espíritu Santo en este sentido. Es decir, quien está en gracia de Dios percibe los dones del Espíritu Santo al modo connatural. Los padres dicen de la iglesia que el Espíritu Santo obra en el alma en gracia. Escuchen bien este punto que es muy importante. El Espíritu Santo obra en el alma en gracia como una gota en una esponja, a modo de instinto. ¿Qué tengo que hacer ahora? Esto. ¿Cómo tengo que aconsejar acá? ¿Tengo que decir esto? ¿O tengo que callarme? ¿Y cómo sé? No sé. Hay cosas que no lo sé. Y no importa si soy más culto o menos culto, si soy analfabeto o súper instruido, si soy grande o pequeño. Cuando uno es dócil al Espíritu Santo, estando el alma en gracia de Dios, opera en el alma al modo del instinto de los animales. Bien. Don del entendimiento. Tercer don de consejo. Es un don que perfecciona la prudencia, ilumina la conciencia en las opciones que la vida diaria me propone, sugiriéndole lo que es lícito, lo que corresponde, lo que conviene más al alma. Don de consejo, ¿no? Bien, hay una famosa historia, ahora no la voy a contar porque va a ser un poco larga, entre San Felipe Neri y San Carlos Borromeo y San Felipe de Cantalice. Solamente la enuncio. San Carlos Borromeo estaba fundando una congregación para sacerdotes diocesanos, estaba armando una regla para esto, y le dice San Felipe Neri, ¿usted quiere saber qué opino yo de esa regla? Mejor vaya y muéstresela a San Felipe de Cantalice. Se la lleva, y San Felipe de Cantalice era un santo amigo de San Felipe Neri, todos de muy buen humor, agarra el texto, un texto gordo, y dice, es pesado, ¿eh? San Carlos Borromeo, que era obispo, dice, pero ¿usted qué opina de esta? Era un fraile, ¿no? Es que está pesadísima. Y le dice, pero dígame qué le parece. Es que yo no sé leer. Dice, entonces, ¿cómo que el padre Felipe Nene me dice que le lleve a usted la regla para que usted lo vea? Y usted no me dice que no sabe leer. Oye, que no sé leer. Entonces San Felipe Nene dice, sí, es cierto, es analfabeto. Era un fraile, ¿no? Bueno, se lo dejó unos días, alguien se las leyó y le dio agudísimos consejos respecto a este punto. ¿Por qué? Porque tenía el don de consejo. Hay gente que tiene el don de consejo. Yo he conocido gente que sabe aconsejar y se deja guiar tanto por el Espíritu Santo que tiene muy afinado, como si fuera un instrumento, porque el instrumento lo tenemos todos nosotros, algunos más afinados, otros más desafinados.
tiene tan afinado que sabe siempre darle la tecla. Hay gente que tiene ese don, ¿no? Bien. Don de fortaleza, cuarto, es la fuerza sobrenatural que sostiene la virtud moral de la fortaleza. La fuerza sobrenatural que sostiene la virtud moral, la que uno ejercita como hábito, de la fortaleza. ¿Para qué? Para obrar valerosamente lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Y sobrellevar las contrariedades de la propia vida. Por ejemplo, es el don que nos permite superar la timidez, ¿no? Nos permite aguantar ante la agresividad, sobre todo cuando son cosas respecto de la fe. Yo no sé cómo podría responder si hay, bueno, hay un ataque, hoy por hoy, en tiempos que corren, hay que pedir mucho, 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 ser fiel y a su vez que Dios nos conceda mayor magnitud del don de fortaleza, porque el mundo es tan anticristiano, conspira tanto contra la vida en Cristo, o somos de Cristo o somos del mundo, o somos de Cristo o somos del mundo, no se puede ser los dos lugares al mismo tiempo, ¿eh? O somos de la ciudad de Dios o somos de la Babilonia terrestre. Bien, el don que recibió, por ejemplo, el rey David, ¿no? Cuando vino Goliat, el gigante, ¿no? Enorme, en ese combate singular, David, ¿qué dijo? ¿Pero quién es este filisteo incircunciso para insultar a las tropas del Dios viviente? Voy a ir yo con mi onda. Me saco esto, me quedo desnudo. Yo no sé, ¿cómo es esa fortaleza? O la de los santos mártires que dijimos antes, ¿no? Bien, el don de ciencia nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador. Hace poquito, a principios de octubre, tuvimos la fiesta de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, que no era un vegano, pacifista, hippie, nada de estas cosas, ¿no? Pero que sabía ver en la criatura al Creador. Sabía, con una pequeña planta o un animalito, no porque fuera, reitero, de Greenpeace, ¿no? O un ecologista fanático enfermo, ¿no? De sandía, como le llaman sandía, que son verde por fuera pero rojo por dentro, ¿no? Como verde por fuera el comunismo, rojo por dentro, perdón, verde por fuera el ecologismo, rojo por dentro el comunismo, no. Sabía ver en la creación al creador, el don de ciencia. Sexto, don de piedad, la pietas, ¿no? Sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y lo abre a la ternura para con Dios como Padre, ¿no? La piedad. Se cuenta, por ejemplo, que San José Cafaso, había sido maestro de Don Bosco, por cierto, el santo de los condenados a muerte, muchas veces pasaba la noche él en la misma cárcel con tal de poder arrancarle alguna confesión, algún preso medio empedernido que no quería confesarse y se iba al infierno, ¿no? Bueno, por su piedad, esa gran misericordia que tenía por las almas, se apiadaba de los corazones miserables, misericordia, me apiado de los corazones miserables, ¿no? Se quedaba justamente con ellos. Y por último, esto de temor de Dios, que le hacía decir, esto que contamos antes, el temor servil, temor filial, le hacía decir ese famoso soneto de Santa Teresa de Ávila, ¿no? No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en la cruz escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Es lindísimo, ¿no? Un soneto espectacular. Santa Teresa de Ávila, ¿no? Bien, entonces, si uno quiere ver un poco más este tema del Espíritu Santo, dejo acá en los comentarios a este video, voy a hacerlo ahora mismo para que se pueda ver, un hermoso libro de Antonio Rollo Marín. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Voy a colocar esta ventana para que ustedes vean. Llamado así, es un libro cortito, muy pero muy hermoso, llamado El Gran Desconocido, de la editorial BAC, que lo están viendo en pantalla seguramente, ¿no? El Gran Desconocido, obviamente ese Gran Desconocido es ni más ni menos que el Espíritu Santo, ¿no? Dejo, fíjense acá, el índice, ¿no? Donde consejo, donde fortaleza, ¿no? Es un libro muy cortito, que vale la pena ver. Librazo. Dejo entonces en la descripción del video, o como comentario, mejor dicho,
el link de este libro. Bien, muy bien. Continuamos nomás porque podemos seguir adelante con nuestra clase. Bueno, apenas termine, les dejo el link. Mientras tanto, se lo dejo acá en el comentario, si puedo ver. Ahí está, se lo dejo en el chat. Bien, continuamos entonces. Perfecto. Los dones del Espíritu Santo, ya dijimos algo. Momento que soy lento, decía el chavo. A ver. Bien, hasta acá estamos entonces con los dones. Acá, perfecto, muy bien. Bien, junto con los dones nos vienen los frutos que uno los puede experimentar en carne propia. Cuando estoy en gracia de Dios, el Espíritu Santo mora en mí más especialmente, si no lo tengo como apagado, y entonces hay caridad, hay gozo, hay paz, hay paciencia, longanimidad, que significa aguantar las pruebas que son largas, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad. Los frutos, ¿no? Por los frutos se conoce el árbol, por los frutos lo conoceréis, dice Jesús. ¿Quién es el administrador propio del sacramento de la confirmación? El administrador propio, ordinario, quiero decir, de la confirmación, es el propio obispo. ¿Qué es un obispo? Los obispos son los sucesores de los apóstoles, que son los que poseen el orden sagrado en grado sumo, ¿no? En grado sumo. Es el obispo el que puede confirmar, es el obispo el que puede hacer la ordenación sacerdotal, es el obispo el que después también dirige la iglesia, la parroquia, el párroco, los sacerdotes, normalmente todos están bajo la égida bajo la autoridad de un obispo, ¿no? Los religiosos, ¿no? Están bajo la potestad de su propio superior y a su vez, en lo que concierne a la vida litúrgica, pastoral, etcétera, de una diócesis, bajo el mando del obispo, ¿no? Bien, es el administrador ordinario de la confirmación. También puede el obispo, por cierto, esto es verdad, porque pasa muchas veces, uno puede decir, pero me confirmó un sacerdote, el párroco mío. Bueno, lo que pasa es que a veces los obispos tienen tantas parroquias para administrar el sacramento de la confirmación a tanta gente que lo que hacen es delegar ese sacramento de la confirmación, lo puede delegar en algún sacerdote, ¿no? Que no puede ser un ministro de Eucaristía ni nada de estas cosas, tiene que ser un sacerdote para que pueda delegar en alguien que tenga el orden sagrado, ¿no? El segundo grado, que es el presbiterado, sacerdote, el sacramento de la confirmación. A ver. ¿Qué hace el obispo cuando confirma? Extiende sus manos sobre aquellos que van a ser confirmados y reza para que puedan recibir el Espíritu Santo. Y luego de imponer sus manos sobre cada uno, los unge en la frente con el santo crisma, el óleo santo que también se consagra en Semana Santa, con la forma de la cruz. ¿Y qué dice cuando unge a la persona que se confirma? Dice esto. A la persona que le confirma le dice, Juan recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Normalmente, en ese momento, la persona o se arrodilla frente al obispo, es lo más digno, o está parado si no puede arrodillarse, y el padrino, que está detrás, le coloca la mano derecha sobre el hombro derecho, ¿no? Porque como está presentando a su ahijado, ¿no? Antiguamente se estilaba que el padrino para un varón fuera un varón, la madrina para una mujer fuera una mujer. Es más, se aconsejaba que la madrina y el padrino de bautismo, que es una, ¿no? Fuera preferentemente el mismo del bautismo. Después ya con el nuevo código de hecho canónico no se plantea tanto si se exige un padrino o una madrina, pero no se dice nada de si debe ser varón o mujer. Puede ser indistintamente varón o mujer. Bien. ¿Qué dice el obispo cuando unge a la persona? Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y lo unge con el santo crisma. ¿El santo crisma qué es? Es una mezcla de aceite de oliva y bálsamo bendecido por el obispo en el Jueves Santo. El Jueves Santo le llama la famosa misa crismal. No sé si alguna vez alguno ha ido a la misa crismal, pero es la misa que se hace habitualmente en el Jueves Santo, donde va todo el presbiterio de la diócesis, todos los sacerdotes de la diócesis. Es una misa muy hermosa, ¿no? Porque se ve todo en conjunto el presbiterio, con el obispo que preside la Santa Misa, y va ungiendo los óleos, el santo crisma, el óleo para la unción de los enfermos, el óleo para los catecúmenos, y se los va entregando a cada parroquia, que es lo que se va a utilizar durante todo ese año hasta la Pascua o Semana Santa del año próximo, el año siguiente, ¿sí? Bien,
En tiempos antiguos, hasta pusimos acá, los atletas usaban aceite para ungir sus cuerpos y así fortalecer sus músculos, ¿no? El aceite, el óleo, que se usa en los sacramentos significa el fortalecimiento del alma. También tiene otro significado muy hermoso. Y es que también los atletas cuando peleaban en el circo se colocaban, se embadurnaban, como hoy los boxeadores que se colocan así como vaselina, ¿no? Para que los golpes, cuando uno va peleando, le resbalen del enemigo, ¿no? Este mismo significado tiene muy lindo, que es que cuando alguien te va a tentar, al demonio, al enemigo, el género humano, nos va a tentar, las tentaciones nos resbalen justamente, no nos caigamos en esa tentación. Bien, la siguiente diapositiva, en el bautismo nosotros nacemos por segunda vez del agua y del Espíritu Santo. En la confirmación, el Espíritu Santo nos hace crecer de niños a adultos en la vida de la gracia, ¿no? Con la fuerza necesaria para ser un soldado de Cristo. Acá esto es súper importante. Si yo he recibido o voy a recibir la confirmación, tengo que ser soldado de Cristo, ¿no? Tengo que ser una persona que esté dispuesta a pelear, tengo que estar dentro de la iglesia militante, militando, no vegetando, militando en esta corta vida que tenemos. Tengo que intentar hacer todo lo posible por ganarme el reino de los cielos y hacérselo ganar a otros. ¿Por qué? Porque esto es una frase tremenda de Jesús. Miren, ¿cómo decirlo? Lo dijo el Señor, ¿no? El reino de los cielos es de los que se hacen violencia, de los que se vencen a sí mismos, de que los que luchan contra sus pasiones desordenadas, de que los que luchan contra la marea del mundo, ¿no? La marea del mundo que va por el camino anchísimo, en su gran mayoría, a la perdición. Esto no hay que tener miedo, mucha gente se va al infierno, es verdad. Y cuesta, a ver, ¿cuesta irse al cielo? Sí, pero no es imposible. No es imposible. En el infierno tiene que haber un letrero, digo yo siempre que diga entrada libre y gratuita. Porque la verdad que hay que, sabiendo todo lo que sabemos, hemos sido, hemos sido, hemos sido beneficiados muchísimo por Dios. ¿Mm? Nos hizo cristianos y todavía no tenemos noción todavía nosotros de lo que implica ser cristiano, porque no hemos vivido quizás en el paganismo. Solamente alguno de ustedes que haya vivido realmente en el fango, en lo que es el pecado, en esa vida de porquería que puede haber tocado, sabe lo que es más o menos vivir alejado de Dios. Pero si Dios nos trajo de vuelta, por eso es la alegría del converso. Uno tiene que ser todos los días un converso. Yo pido siempre la gracia de vivir como un converso. Porque ese fervor que te da, no hay que perderlo. No hay que perderlo. Uno tiene que acostumbrarse a ser amado y mimado por Dios. No tenemos que acostumbrarnos por eso. Bien, entonces, ¿por qué decía todo esto? Ya me perdí, no importa, sigamos adelante. Muy bien. ¿Qué significa la unción de la frente con el crisma, no? En forma de cruz. La unción en la frente con el crisma en forma de cruz significa que el católico que se confirma debe estar siempre preparado para profesar su fe abiertamente y practicarla sin miedo alguno, ¿no? Papá, mamá, el niño, la niña, como está acá, el hermano, el papa, San Pedro, María, que todos tienen que llevar la cruz. Se hace en forma de cruz, pues nos da las fuerzas para llevar nuestras cruces por amor a Dios. No se puede llevar la cruz si no es por amor a Dios. La cruz sin Cristo sería un calvario. Por eso el que lleva un sufrimiento y no lo lleva con nuestro Señor, venid a mí los que están afligidos, agobiados, que yo os aliviaré, porque mi yugo es suave, mi carga ligera, ¿no? Cargar sobre mí vuestras penas, dice el Señor. Si yo quiero llevar la cruz solo, sin Cristo, soy un desgraciado, un pobre tipo, soy una pobre tipa, ¿no? Por eso la cruz se lleva como un estandarte con Jesucristo o como un ancla espantosa que me destruye el alma. ¿Mm? ¿Por qué el obispo cuando confirma le da una bofetada? Pácate en la mejilla. Algunos se van a acordar seguramente de la confirmación, ¿no? Le hace esa en la cruz, ¿no? Con la crismación que se llama. Y después una pequeña bofetada, que es mínima, es un golpecito así nomás. Bueno, depende. Yo a los varones les pego un poco más fuerte, a las mujeres soy un poco más delicado, es verdad. Porque a veces me ha tocado confirmar por la delegación del obispo.
El obispo da una bofetada en la mejilla al que se confirma para recordarle que debe estar preparado para sufrir todo, aún la muerte por Cristo. O sea, tengo que saber yo que la vida es dura, es dura. Entonces, estoy confirmado, me tengo que aguantar un montón de cosas, ¿eh? Me tengo que aguantar incomprensiones, me tengo que aguantar que hay gente que no esté de acuerdo con la fe católica, me tengo que aguantar que me burlen, me tengo que aguantar que pelearme a veces si no me queda otra opción, ¿no? Entonces tengo que estar dispuesto yo a sufrir todo, todo, por Cristo, ¿no? Bien, acá algunas imágenes para que vean, a ver si las encuentro aquí. Esta, perfecto, muy bien, acá están las imágenes del... El obispo confirma ordinariamente, es el ministro ordinario de la confirmación. El varón tiene padrino, la mujer solo madrina. Son imágenes antiguas, no importa. La imposición de manos. Segunda unción con aceite sagrado. Le da una ligera bofetada, ¿no? ¿Qué nos ayuda a hacer la gracia sacramental propia de la confirmación? Nos ayuda a vivir nuestra fe fielmente y a profesarla, a publicarla, a decirla con valentía, ¿no? Fortes in fide, ¿no? Una frase famosa de San Pedro. Resistite fortes in fide. Resistid fuertes en la fe. Resistid fuertes en la fe. No blandengue, no flacucho, no fuerte en la fe, ¿no? ¿Cuál es el carácter propio de la confirmación? Lo que nos configura, ¿no? El carácter propio. Es un signo espiritual e indeleble, carácter, marca indeleble, que marca a los cristianos como soldados del ejército de Cristo. Somos de la iglesia militante, no de la iglesia vegetante, no de la iglesia paralítica, ¿no? Tengo que militar. El carácter, el sello de la confirmación nos da el poder de ser soldados del ejército de Cristo, luchando junto con él contra los enemigos de la fe. Sabemos que no peleamos solos en esta batalla, ¿no? Sino contra los enemigos de sus propias almas para ayudar a liberarlos, ¿no? Bien. Y la última diapositiva que tenemos por acá, el día de hoy, dice así. ¿Cuáles son las armas? Muchas veces son mi sufrimiento, mi sacrificio. El buen ejemplo es un arma. La oración es un arma. Animar a otros, armas, ¿no? Sufrimientos y sacrificios, no solo para curar nuestras almas de su inclinación al pecado, sino también para ayudar a que otros se salven, ¿no? Esto es lo que se conoce, ya hemos visto otra vez, como el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Una vez que estoy unido al cuerpo místico por el bautismo, mi sufrimiento, mi oración, mi sacrificio, mis buenas obras, mis virtudes, cooperan al resto del edificio, al resto del cuerpo, para que se embellezca, para que sea más fuerte. Esta razón, entonces, esto explica que como una carmelita en un convento de clausura perdido en un lugar que ni ustedes ni yo conocemos, porque capaz que está en un convento X, ayuda al misionero que se encuentra predicando con muchísima fortaleza la palabra de Dios o el evangelio a unos paganos. Y esa es la razón por la cual, fíjense qué interesante, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux, ¿no? No Santa Teresa de Ávila, la que recién leímos el soneto, es declarada patrona de las misiones, aunque nunca salió de su convento. Interesante. Bien, porque desde su Carmelo, desde su convento, podía ella con su oración, sacrificio, su ayuno, en fin, hacer que un misionero en algún país lejano tuviera frutos. El cuerpo místico de Cristo. Nuestra Señora le dijo a los pastorcitos de Fátima, muchas almas van al infierno porque no hay nadie que rece ni haga sacrificio por ellas. Bueno, uno tiene que hacer ese sacrificio, uno tiene que ofrecerle esas cosas por las almas más necesitadas. Por eso decimos al final de cada misterio del rosario, socorra especialmente a las almas más necesitadas de su misericordia, ¿no? Bien, muchos no católicos se animan a considerar la fe católica gracias a los buenos ejemplos de los católicos, el arma del ejemplo, ¿no? Y el último anima a aquellos que se muestran interesados, si puedes acompañarnos a hablar con un sacerdote, bien que podemos hacer, se muestran diferentes armas que usamos. Un católico que nunca trata de trabajar para la conversión de las almas, la conversión de los pecadores, o por los no católicos, es un soldado que deja ganar a su enemigo las batallas sin oponerse. ¿Qué es necesario para recibir el sacramento de la confirmación de modo debidamente? Para recibir el sacramento de la confirmación debidamente, es necesario estar en gracia y saber bien las principales verdades y deberes de nuestra santa religión. Habitualmente, como dijimos al principio, en Occidente se recibe la confirmación después de la comunión. Bien. Por último, después de haber hecho la confirmación,
¿por qué debemos continuar estudiando nuestra religión aún más seriamente que antes? ¿Por qué digo? Porque muchísimos católicos termina la catequesis, hicieron el bautismo, que fueron bautizados porque eran bebés, listo, en el mejor de los casos. Hicieron la comunión en el colegio o en la parroquia. Hicieron la confirmación. Y llegada a la confirmación, se convierten en bárbaros. En bárbaros. Yo, el primero, ¿eh? Yo fui a confirmación, ustedes conocen algunas de mi vida. Y después, hasta los 19 años, no tuve más ni instrucción religiosa, porque fue un colegio católico, ni tuve práctica cristiana. Yo me alejé de la vida católica, de la vida sacramental, hasta los 18, 19 años. Desde toda mi adolescencia, fue una adolescencia de rebeldía grande. Bueno, hoy soy cura. En fin, digo para que no pierdan las esperanzas a veces. Pero, ¿por qué digo? Porque normalmente nosotros terminamos nuestra confirmación y después de ahí no tenemos más instrucción religiosa. Somos unos brutos, unos bárbaros. No seguimos leyendo la vida de santos, no leemos un buen libro de espiritualidad, no leímos en nuestras vidas esto, la Sagrada Escritura, al menos los evangelios. Por eso cuando viene un testigo de Jehová, un mormón, un evangélico, nos da vuelta como una hoja porque no sabemos cómo responderle cuando me dice, la Virgen María tuvo más hijos y no fue virgen entonces, porque dice en el evangelio que estaba Jesús junto a sus hermanos. Y yo tengo que responderle, escúchame, protestante, bruto, ¿no te das cuenta que también en el momento de la ascensión de Cristo se dice Jesús fue visto por más de 500 hermanos? Ah, ¿es que fueron 500 hijos de la Virgen María? Ah, no, entonces, ¿qué quiere decir? Ah, que Adelfos, en griego, hermano, significaba parientes. Ah, bueno, pasa que somos brutos, no leemos. Por eso no nos quedemos con la instrucción meramente de la catequesis que terminó, en el mejor de los casos, en la confirmación. Por eso, después de haber recibido la confirmación, tenemos que continuar estudiando nuestra religión aún más seriamente que antes para ser capaces de explicar y defender nuestra propia fe. No podemos explicar la fe a los no creyentes a menos que la conozcamos bien. ¿Por qué? Porque nadie da lo que no tiene. Tampoco podemos vivir nuestra fe como adultos a menos que el conocimiento de la fe crezca a la par que crecen nuestros cuerpos. Lo que aprendemos en las clases de catecismo es una base elemental, ¿no? Pero hay que seguir construyendo ese edificio, leyendo, profundizando nuestro conocimiento sobre los misterios de la fe. ¿Y esto cuánto tiempo? Y esto durante toda nuestra vida. Punto. Así de fácil. Así de sencillo. Bien. Entonces, perdón. Clase número 24 de catequesis para bárbaros. Nos quedan 6 clases. Por cierto, reitero, a aquellos que vayan a querer tener el certificado, estamos terminando ya el libro de realmente. Lo vamos a colocar para poder adquirir en Amazon para los que no están en mi país, Argentina. Y vamos a hacer un examen para que puedan tener un certificado que hemos conseguido con el aval de un arzobispo. Así que bendito sea Dios que nos permite eso para decir, bueno, uno consiguió el certificado de catequesis para sea bautismo, comunión o confirmación. No para el casamiento porque es una preparación distinta. Bien, dejo acá entonces algunos canales de nuestra página, de los cursos que no te la cuenten. Hay varios cursos. A su vez también, ¿qué más? El Patreon por si quieren ayudar. El Twitter. Este es mi Twitter personal. Y el sitio www.quenotelacuenten.org. Les pido, ahora voy a ver un poquito acá, somos 505 usuarios viéndolo ahora, 491 me gusta. Les pido por favor que le den like y compartan el video porque es el modo que realmente siempre ayuda a que más gente después pueda verse beneficiada, porque YouTube va recomendando los videos cuanto más likes o compartidos le da mejor. Así que bueno, antes de terminar les voy a dar la bendición. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad. Te pedimos también, Señor Jesús, que nos hagas fieles administradores de los misterios que hemos recibido como cristianos y a su vez también que seamos dóciles instrumentos del Espíritu Santo, especialmente los que hemos sido confirmados, los que vamos a ser confirmados, que nos ayudes a acrecentar esos 7 dones con también sus frutos.
para ser instrumentos de tu divina voluntad. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, pórtense bien y que no te la cuenten. Hasta la próxima si Dios quiere. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.